poquito acerca de tecnología, por eso ya está con nosotros Gabriel Coronado. Muy buenos días, se vino de negro. ¿Por qué será, Gabriel? Bienvenido. Buenos días, Marianela, un cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Pues bueno, hay que estar a la par de la tecnología, ¿no? Vamos con la indumentaria de negro ahora. Vamos a hablar. Muy bien. Faltaba el pingüinito en la polera, ¿no? Sí, no. Este es el Lucky. Este es Lucky, no tiene nada que ver con Linux, porque de Linux es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y uno de los símbolos, o el símbolo principal, pues es este simpático pingüinito. Así que donde vean un pingüinito, ahí está. Ahí, a ver, vamos viendo en las imágenes donde aparece el pingüinito, y cuando vea código de esta manera, pues estamos, por supuesto que hablando de Linux. Vamos explicando a la gente que no tiene ni idea de qué será Linux. ¿Qué es el Linux? Pues bien, Linux es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Es una plataforma que hace trabajar un determinado hardware. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, acá en la ciudad de Tarija muy pocas personas usan Linux. A nivel nacional es muy baja la tendencia del software libre. Incluso podríamos decir que a nivel Sudamérica hay muchos países que... Что такое сериалы? Puzzle Movies – это сотни сериалов на английском языке с двойными субтитрами. Русские и английские субтитры можно включать одновременно или по отдельности. В каждой серии доступен подробный сценарий с контекстным переводом каждого слова. В разделе сериалов премиум есть дополнительные материалы для изучающих язык, словарь серии, видеообъяснение непонятных моментов, выражения и фразовые глаголы, а также тесты с вопросами. Descartan el software libre, debido a la facilidad que tiene el manejo de Windows. Sabemos que vas a una tienda de computadoras, nadie te ofrece Linux. Sí. Todo el mundo te instala sus computadoras con Windows. ¿Por qué? Por la practicabilidad de los programas, y por el hecho de que ha sido el primero de conocer, ¿no? Ha sido el primero en ser conocido. Más que todo por el entorno gráfico que ha tenido. Eso es lo que le ha dado un pie adelante, digamos, ¿no? Más que MacOS y demás. Pero Linux es un sistema operativo muy potente. Por ejemplo, para hacer hackeos, como se dice vulgarmente, la gran mayoría utiliza Linux. Obviamente que hoy en día ya hay herramientas también para hacer lo mismo en Windows, pero es mucho más eficiente este Linux. Para montar servidores y lo propio, ¿no? O sea, ¿qué es un servidor? Es una máquina que puede atender un montón de peticiones. Entonces, en ese aspecto es que generalmente los profesionales utilizan Linux. Ahora, obviamente que en las universidades no te enseñan, es cierto, ¿no? Por ejemplo, mira, yo he estudiado y en la universidad todo era Windows. Nos han metido Windows. Y los docentes nos decían que Linux no sirve, que Linux es pésimo. Irónicamente, hoy en día los que tanto criticaban eso están utilizándolo, ¿no? Bajo la consigna de hay que amoldarse a la tecnología y demás. Tomemos en cuenta que ahora el Windows 10 ya lo trae de forma nativa el Linux, es decir, que puedes instalar desde el corazón los dos, tanto Linux como Windows. Es interesante, ¿no? El avance de lo que es la tecnología. Además, hay que recordar que Linux es un software libre. ¿Qué quiere decir esto? Aclaremos bien eso. O sea, algunas distribuciones de Linux son comunidades libres o software libre. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, son desarrolladas por una gran cantidad de personas. Por ejemplo, yo me bajo una distribución, doy el ejemplo, Ubuntu. Le hago alguna modificación, esa modificación la envío a la comunidad para que sea consensuada, y ellos, si lo adoptan, lo publican en la nueva versión que va a salir. Es decir, digamos, está en la 17. Tenemos esa opción. A la 18, correcto. Es abierto también. Al ser libre, lamentablemente nadie es responsable del código. Entonces, mucha gente malintencionada también pone códigos envenenados ahí. ¿Qué quiere decir un código envenenado? Alguna función que te va a hacer daño a tu computadora. Si tomemos en cuenta que no todo es bueno también. ¿Cuál ha sido el gran problema de las comunidades en Linux y por qué han fallado muchas comunidades? Precisamente por eso, ¿no? Porque hubo un momento en el que se habló mucho de Linux. Recuerdo el año 2003, a partir del 2000 se comenzó con esto de Linux hasta el 2005, por decir, cuando ya comenzaron estos problemas que nos cuentas ahora. Sí, correcto. Pasa que, por ejemplo, muchas comunidades han fallado porque sus mismos directores
eran gente que sabía bastante. Y en Linux lamentablemente hay cosas tan simples y con un código los puedes arreglar, pero que te pueden estorbar durante el funcionamiento de toda tu vida incluso, ¿no? Entonces, lamentablemente esas comunidades no han agarrado, no han compartido de manera correcta la información. Bueno, si ven mi página, yo ahí tengo varios manuales de Linux que he subido para los cursos que doy y les explico de forma tan detallada que eso no encuentras en internet. ¿Por qué? Porque a veces hay que explicar paso por paso, ¿no? Y en las comunidades uno ya sobreentiende que está funcionando de manera correcta su Linux, que lo han instalado bien, ¿no? Tomemos en cuenta que no es la misma instalación que Windows. Por ejemplo, el Windows 10 es 2 clics y ya está todo instalado, o sea, ya no necesitas hacer nada más, ¿no? Mientras que Linux no lleva varios pasos y también tienen dos tipos de instalación, de forma gráfica o con el entorno gráfico y de forma de consola, es decir, a puro códigos, ¿no? La mayoría de las cosas en Linux yo prefiero manejarlas a puro código, porque hay también el mismo panel para utilizarlas de manera gráfica, es decir, con iconos, con el mouse arrastrando, ¿no? Entonces, son distintas formas de manejo, ¿no? Claro, para que la gente entienda un poquito mejor, ahí estamos con algunas imágenes. Este es el entorno gráfico. Esas son las distribuciones de Linux, por distribuciones, ejemplo, ¿no? ahí están. Existen varias. La GNU fue una de las primeras, ¿no es cierto? Es el corazón. Y ahí del GNU. Estamos viendo ya cómo funciona el código fuente, ¿no? Sí, correcto. El código fuente es mayormente puro códigos, ¿no? O sea, cómo vas a ejecutarlo es mediante códigos nada más, ¿no? Obviamente que, mira, ya tiene un entorno gráfico también, pero no es tan amigable como el de Windows. El de Windows te dice por poco y haz clic aquí, ¿no? Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Sí, correcto, ¿no? Entonces, por eso más que todo es que mucha gente no prefiere utilizar todavía Linux, ¿no? Por la portabilidad, pero yo les recomendaría que utilicen por lo menos Ubuntu para familiarizarse un poco con el entorno de Linux y ya de ahí van desarrollando otras distribuciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo utilizo Debian, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no utilice Windows también. Utilizo las dos herramientas, tanto Windows como Linux. O sea, para mí no hay software malo ni software bueno, sino mala configuración nada más, ¿no? Y eso es en lo que muchos fallan hoy en día. Ahora, sería interesante averiguar, por ejemplo, si la gobernación, la alcaldía, qué cantidad de software libre están utilizando. Tomemos en cuenta que hay una ley que ha sacado el gobierno que todas las entidades públicas deben migrar a software libre. En La Paz, la GETIC trabaja más o menos con el 85% de servidores en Linux, 15% en Windows. Que ellos tienen un proyecto que todo sea directamente Linux o software libre. ¿Y esto por los costos, tal vez? Uno, por los costos, dos, por la fiabilidad de manejo, digámoslo así. ¿Es más seguro Linux que Windows? Bien configurados, ambos son seguros. Pero bien configurados. ¿Cuál es más fácil configurar? Windows. Windows. Es mucho más seguro. Linux. Bueno, ahí tenemos ya entonces a pensar qué queremos, facilidad o seguridad. Claro, y independientemente de eso, tomemos en cuenta que también Windows requiere demasiado mantenimiento, actualizaciones, licencias y demás que implican un costo también, ¿no? Entonces hay detalles y hay detalles, ¿no? Pero ahí va el paradigma de cada uno a su criterio informático ya sabrá cuál es su tendencia, ¿no? Muchos siguen casados con Windows y parece que hasta el día que se mueran van a seguir así, ¿no? No están probando lo que es Linux. Por ahí una pregunta que puede surgir por parte de la gente es el hecho de las redes sociales y del Internet. ¿Funcionan de la misma manera en ambos sistemas operativos? Es exactamente lo mismo. Ningún problema. No porque tengas Linux, tu Facebook no va a correr, ni tu WhatsApp web no va a correr. No, es absolutamente lo mismo. El navegador es el mismo, el Mozilla, tanto para Internet Explorer, para Windows como para Linux, ¿no? Y varios navegadores como el Vivaldi, que mucha gente no lo conoce, el Torch y otros, ¿no? Ahora, también hay un punto que recalcar aquí, ¿no? ¿Por qué Windows está tomando ya en su kernel a Linux también, ¿no? Entonces, es una tendencia que ya poco a poco va a ir en el mercado aferrándose más. Bueno, Gabriel, te agradecemos por estar con nosotros hoy conociendo un poquito acerca de este otro sistema operativo, software libre, y hablamos de Linux para que la gente también conozca y sepa que hay otras alternativas más y cuando vaya su técnico